Vamos a charlar ahora con Carlos Colangelo, que es vicepresidente del Consejo Profesional de Química. ¿Qué tal, Carlos? Juan ¿Qué Micheli, ¿cómo tal? anda? ¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. ¿Bien? Bueno, a ver si hacemos un poco más popular este concepto y entendemos qué problema hay alrededor del fósforo. Que tengo entendido que nosotros tenemos fósforo, tenemos en los huesos, en los dientes, no solo en la cajita para prender un horno, ¿no? Exactamente, aparte de eso, las células utilizan el fósforo para la obtención de energía. Por lo tanto, el fósforo dentro del organismo es una sustancia, mejor dicho, un elemento totalmente fundamental para que nosotros funcionemos correctamente. Aparte de lo que vos decías recién, de que está también en los huesos y nos actúa de sostén para que podamos estar presentes tal cual los encontramos a diario. Claro. Y de hecho, el fósforo también es un fertilizante fundamental para las plantas, para las cosechas, que ayuda a la división celular. Cuéntenos, profesor. Sí, totalmente. El fósforo, bueno, es un nutriente muy requerido en el campo agronómico. Si bien la agronomía no es mi especialidad, pero podemos decir que muchas sustancias, como por ejemplo el fósforo, el nitrógeno, en los campos son muchas veces utilizados y requeridos para mejorar los rindes en las plantas. Incluso el ama de casa también, por supuesto, los usa muchas veces en sus plantas para que queden mucho mejor y más ornamentales. Por lo tanto, el fósforo, que es el núcleo de la charla, sí es una sustancia, un elemento combinado con otros elementos para dar sustancias que tienen una verdadera aplicación en la vida diaria que nos desempeñamos diariamente. Por ejemplo, también presente en los detergentes, los fósforos, que el vuelco a los cursos de agua, esto podría generar algún tipo de problema que seguramente va a ser una de las cuestiones que vamos a discutir en esta tarde con la charla que estamos teniendo contigo, Juan. Entonces, bueno, avanzando un poco más, yendo ya puntualmente ahora a la cuestión de Bodnia, la planta de celulosa, que entre los elementos químicos que largan los efluentes está el fósforo. ¿Por qué el fósforo es bueno para las plantas y es malo en este caso? Bueno, para las plantas, como habíamos dicho anteriormente, por una razón de requerimiento para el crecimiento, la Exacto. división celular y otras cuestiones que habíamos mencionado en cuanto también hasta la obtención de energía en las plantas. Sí. Ahora bien, si el fósforo se vuelca al medio ambiente, y en particular en el agua, si da niveles altos en el efluente y después en un curso de agua, tiene ya un aspecto negativo asociado a otro contaminante que también puede ser los derivados del nitrógeno. Esto lo que va a hacer es provocar un fenómeno que recibe el nombre de eutrofización o eutroficación. ¿Qué significa esto? Que puede haber un crecimiento desmesurado de algas, con lo cual en un momento determinado ese sobrecrecimiento no va a tener alimento apropiado para poder desarrollarse correctamente. Por lo tanto, gran parte de esas algas van a empezar a morir y van a dejar un residuo, por llamarlo de alguna forma, químico, que va a producir un tema que es la alta cantidad de materia orgánica por esa muerte de las algas y va a consumir el oxígeno del agua, entrando en un proceso de tipo sin oxígeno. Ese es básicamente el problema que va a suceder. ¿El fósforo se encuentra en estado sólido, en estado líquido? No, el fósforo se encuentra en solución dentro de lo que es el agua. Si eventualmente un efluente industrial lo estaría volcando al curso de agua, está solubilizado en el efluente para luego aportar a lo que es propiamente el curso del agua. Ajá. Ahora habría que ver primero, dentro de los procesos de una planta, y en particular esta que estamos conversando, dónde está el origen o la génesis del fósforo. Seguramente esto puede venir de algún proceso de fertilización que hacen sobre los árboles. Es una hipótesis que estamos sosteniendo, Sí. porque también el otro origen podría ser que venga de las escorrentías de las lluvias, que no viene específicamente en el efluente, sino que a través de lo que puede llover arrastra el fertilizante en los campos y termina en un curso de agua. Entonces a mí me parece muy importante aclarar siempre al público en general Sí. que mirar un poco dónde está la cuestión del análisis que se está hablando tanto en estos días.
este tema está relacionado con el efluente o está Claro. relacionado directamente con la calidad del agua. Porque si fuera sobre la calidad del agua, posiblemente también habría otros emprendimientos que podrían aportar fósforo, o también, como decía recién, por la escorrentía, por el arrastre de fertilizantes de campos vecinos a donde está esta industria, donde están ubicadas también otro tipo de industria. Por eso me parece muy importante Eh, aclarar este punto. Claro, en ese caso, porque es muy difícil identificar en el agua de dónde viene ese fósforo, puede ser tanto de la costa uruguaya como argentina, esto sin entrar en una discusión nacionalista, pero como está diluido en el agua, puede ser de aguas arriba, a lo mejor de algún fertilizante que fue por la correntía llevado al curso del río, no solo en Entre Ríos, sino quizá en Corrientes. Es decir, es difícil identificar. El fósforo no dice yo vengo de Uruguay o vengo de Argentina. Exactamente, estás totalmente en lo correcto, porque los sistemas de análisis lo único que van a hacer es identificar fósforo sin identificar el origen. Entonces, quizás habría que utilizar, si uno quiere saber cuál es el origen, lo que hay primero que ir es a la fuente. Claro. Entonces, saber cuál es el proceso que utiliza cada industria, y ahí vamos a saber dónde está cada uno de los Bien. componentes que puede arrojar potencialmente al agua. Y ahí uno podría empezar a discriminar. Claro, es decir, el fósforo no anda con pasaporte, hay que ver de dónde salió. ¿De dónde salió? Bueno, si en la planta se utiliza fósforo, eventualmente puede estar ahí. Si los fertilizantes en el lado argentino van con fósforo en cantidad, podría venir de ahí. Exactamente, fuiste totalmente gráfico. Y me gustó mucho la frase que has utilizado porque fue muy ilustrativa. El fósforo no tiene pasaporte para identificarse de dónde está viniendo, solamente está presente. Entonces uno puede decir, ¿tenemos fósforo en el agua? ¿Está acorde a las regulaciones nacionales, provinciales o internacionales? Esa es la otra pregunta que hay que hacerse y ver dónde está, por supuesto, el verdadero origen de esta sustancia. Ahora, profesor, la planta de fabricación de pasta de celulosa tiene como principal materia prima la madera, fundamentalmente de eucaliptus. El tronco de eucaliptus tiene fósforo, ¿no? Como cualquier otra planta, digamos, en general. ¿Hablamos de ese fósforo o del fósforo incorporado para el trabajo en la fabricación de papel? En lo personal, yo he estudiado en alguna ocasión cómo se fabrica la pasta para Sí, obtener después el papel. Y básicamente lo que se trata es sacar, lo cuento muy breve, quitar la corteza, reducir el tamaño de la madera a algo más pequeño, mucho más pequeño, lo que se llama unos chips, que vienen a ser como unos claro, ravioles gigantes, más o menos. el Y chipeado. el chipeado, que Sí. hace un ruido muy fuerte, y eso puede ser una razón de contaminación y molestia ambiental. Y luego se hace todo un tratamiento con ácidos y otras sustancias y se le agregan soportes al papel para darle la estructura que uno necesita en cuanto a la rigidez, el grado de blancura, que se le agregan óxidos de titanio, sulfato de calcio y otro soporte, otras cargas. Pero el fósforo, no tengo entendido que venga de un aporte para el proceso en sí mismo. Lo que sí es muy importante, Juan, Sí. destacar en cuanto a la producción y preocupación de mucha gente, es preguntarse si la planta o las plantas en general de tratamiento de papel son libres de cloro, porque el cloro puede interactuar con la lignina, que es el componente de la madera, Sí. para dar compuestos que podrían llegar a ser mutagénicos. Entonces, si la planta está rotulada a nivel internacional como libre de cloro, este problema no lo tendríamos. Entonces, esa sería una gran pregunta que debería hacerse, y hay muchas plantas, incluso algunas viejas en nuestro país, que se han incorporado a la nueva tecnología para evitar que sean como agente blanqueador emplear el cloro. Por lo tanto, esta es una cuestión, creo que vital también para que el público sepa en general que el cloro puede sí generar, combinándose con algunos componentes químicos de la madera, dar compuestos no deseables y que pueden tener repercusión ambiental. Hablaba también de la presencia del fósforo en elementos cotidianos, como el detergente que usa un ama de casa, que esto por supuesto está Exactamente. controlado y no es dañino, no es para alarmar a nadie.
No, exactamente, es un componente normal dentro de los tensioactivos que nos ayuda a obtener la espuma que el ama de casa necesita que se genere, pero el problema es a veces los vuelcos indiscriminados hasta de efluentes cloacales, donde los líquidos cloacales más los líquidos de la cocina pueden aportar fósforo en niveles excesivamente altos que después en la naturaleza se traducen en un sobrecrecimiento no controlado de algas y después la falta de alimento de esas algas y volver otra vez a lo que habíamos dicho al principio, Ahora, la eutroficación. Perdón. claro, no, pero entonces estoy pensando que todos estos productos que usamos cotidianamente, que incluyen fósforo regulado y aprobado, de todas maneras terminan yendo con los efluentes de la ciudad, de la gran ciudad de Buenos Aires, al Río de la Plata. Es decir, una muestra del Río de la Plata va a detectar gran cantidad de fósforo por los millones de litros de detergente que usamos, por ejemplo. Sí, y yo creo que aún más si uno fuera a una planta de tratamiento cloacal, que seguramente hacen control, los niveles también ahí se verían también altos, en particular en ese punto. Y por supuesto también habría que buscar después en diferentes puntos de vuelco para ver los niveles y poder quizás hacer un trazado de cómo es el aporte de los distintos efluentes, como conversábamos al principio. Bien, entonces habría, porque usted habló del detergente, obviamente el fósforo que usamos para prender fuego, ¿el fósforo tiene ese color o hay otro, hay un fósforo blanco también? Sí, exactamente. El fósforo al estado elemental, es decir, no combinado con nada, podemos tener varias variedades, que se llaman variedades alotrópicas. Podemos tener fósforo blanco, fósforo rojo, fósforo amarillo, hay varios, y en líneas generales lo que se hace es mantenerlo en una atmósfera libre de oxígeno porque es una sustancia que puede arder espontáneamente. Por lo tanto, hay recaudo. Por supuesto, lo que nos venden comercialmente tiene toda una serie de preparados para que solamente por fricción en una determinada superficie logre entonces producir la llama para encender después el fuego del asado, la cocina, el cigarrillo, etcétera. Bien, finalmente, cuando éramos chicos nos hacían esos gráficos en la escuela, ¿se acuerda que estaba la lluvia que cae, que entra a la tierra, baja por la napa llega por un río subterráneo, al mar o a un río, vuelve a subir por evaporación, la vaca que come la planta, es decir, todo ese proceso que aprendimos de chicos es el que tiene total vigencia ahora y por el cual, como dijo alguna vez Einstein, se le atribuye la frase a él, nada se pierde, todo se transforma, el fósforo que está ahí inevitablemente termina en un río, en un mar y nos puede afectar. Digamos que sí, ese sería el circuito y tenemos que ver después cómo nos afecta, porque posiblemente una afectación que tenga un curso de agua es quitarle nivel de oxígeno por ese sobrecrecimiento de algas por culpa del fósforo y también del nitrógeno, y nos está quitando una posibilidad de recreación, de pesca y lo que significa un curso de agua para el ser humano. Bien, o sea que para terminar, afectaría el fósforo al río Uruguay, yendo puntualmente al tema que nos convocó, porque le quitaría oxígeno al agua y esto, sin oxígeno en el agua, las especies tampoco sobrevivirían, Sí, ya sean plantas o peces. sí, y esto mediado, por supuesto, con ese sobrecrecimiento. No es que el aporte directo nos va a producir ese inconveniente. Entonces es necesario aclararlo. Queda de esta forma. O sea, crecen por demás las plantas con fósforo. Exactamente, entonces hay un sobrecrecimiento y después le falta alimento. Y esto Y va a terminan depender, muriendo. exactamente, y esto depende de varias condiciones ambientales. O sea, ya esto es un tema que en cuanto al desarrollo en el ecosistema de una eutroficación, ya ahí es campo que deberíamos aclarar mejor aún con un biólogo para que nos explique claramente los distintos pasos. Pero en líneas generales es lo que le acabo de comentar. Muy bien. Profesor, ha sido un gusto y creo que hemos aportado, que ha aportado usted, sobre todo un poquito más de conocimiento al fósforo que nos ha preocupado tanto y que genera este conflicto diplomático que
esperemos termine bien. Gracias, Bueno, profesor. yo le agradezco a ustedes la comunicación. Juan, que tenga buenas tardes. Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Buenas tardes. Gracias. Profesor Carlos Colangelo, vicepresidente del Consejo Profesional de Química. Los desechos derivados del fósforo que van al río Uruguay generan un crecimiento excesivo de las plantas que terminan después, por falta de oxígeno, quitándole la vida a esas propias plantas y a los peces y eventualmente afectando también la vida de aquellos que puedan entrar al río. Enseguida seguimos con otro tema aquí en Infobae TV.